Bueno, jóvenes y señoritas, entonces, en este caso vamos a resolver el modelo de examen que les había comentado en el grupo de WhatsApp, ¿no es así? Y la primera pregunta que vamos a resolver sería, en este caso, sería esta de aquí. Como ustedes pueden observar, jóvenes, la pregunta me indica claramente, ¿no? A ver, vamos a ver primero las preguntas, ¿no? Ya, era la pregunta número 2, la pregunta, esa sería la 3, y esa de aquí era la número 4, ¿no es así? Ya, es evidente, jóvenes, que tenemos que empezar siempre por la que es más sencilla, en este caso, sería la pregunta número 2, ¿ya? Ojo que la ingeniera, por si acaso, por lo general siempre saca una pregunta de cada tema. Un ejercicio de dinámica, un ejercicio de cinemática. En cinemática puede ser MRV, puede ser circular, cualquier otro tipo de ejercicio, ¿sí? Pero cinemática. Este de aquí es evidente que tenemos un ejercicio donde está involucrado, fíjense lo que es trabajo, donde es dinámica, trabajo, energía y potencia, ¿no? ¿Ya? Básicamente los tres en uno, y aquí tenemos otro que es netamente energía, ¿no es así? Netamente energía, ¿ya? Entonces, también estoy colocando ese otro ejercicio por si acaso, que también creo que está en su práctico, si no me equivoco, pero también lo he sacado de un modelo de examen de los que les he enviado. ¿Está bien? Ya me estoy tratando de entrar a la aplicación igual para que empecemos a escribir. Ya, a ver otra pregunta y luego tendríamos esta otra de aquí, ¿no? Esos ejercicios vamos a hacer el día de hoy, a ver, ¿ya? En un segundo vamos a necesitar a su otro compañero. Y empezamos con esa de aquí. ¿Está bien? Vamos a empezar con eso. No se olviden entonces, chicos. En algunas ocasiones la ingeniera hace 4 o 5 preguntas, ¿ya? Aparte de las teóricas, ¿no? Preguntas prácticas. ¿Está bien? En el ejercicio que les indiqué yo en el grupo de WhatsApp, ya es una de las primeras veces que he visto que la ingeniera hace solamente 3 preguntas, 3 ejercicios. ¿Sí? Este ejercicio de aquí creo que ya lo habíamos visto en alguna otra ayudantía, pero igual lo vamos a realizar. Fíjense, vamos a anotar los datos. Primero que hacemos es anotar los datos, ¿no? ¿Ya? La pregunta me indica claramente que tenemos una rueda de 12 pulgadas de diámetro. Entonces anotamos el valor del diámetro. 12 pulgadas. No tenemos que esperar mucho tiempo y de una vez tenemos que convertirlo esto a metros. ¿Está bien? Por esa misma razón vamos a convertirlo de esta manera. Todos sabemos muy bien que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Ya es igual a 2,54 centímetros. Pero lo queremos convertir nosotros al sistema internacional, que sería en metros. Ya que en este caso es 0,0254 metros. Por lo tanto, jóvenes, aquí pulgada con pulgada se va. Y por favor, jóvenes, indíquenme cuánto sería el valor del diámetro. Por favor, alisten sus calculadoras o vayan sacando sus calculadoras. ¿Cuánto sería el diámetro, jóvenes, ahí? 0,3048. 0,3048. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Y bueno, pues ahorita me acabo de acordar que sí, está bien. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que un pie tiene 12 pulgadas, ¿no? Y ahorita ese es el valor de un metro en pulgadas, ¿no? En pies, perdón. Un pie tiene 0,3048 metros, ¿no? Bueno, está bien. Está bien nomás, jóvenes. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, continuamos. Para ello, jóvenes, en movimiento circular por experiencia ya hemos visto, ¿no? Que nosotros no necesitamos el diámetro, necesitamos lo que sería el radio. Así que, por favor, divídanlo eso entre 2, ¿ya? Y calculen cuánto sería el radio en este caso. A ver, sería 0,1500, ¿cuánto? ¿24? ¿Así estaría? A ver, revisen los jóvenes. Para calcular el radio, no se olviden que tienen que dividir el diámetro entre 2, ¿no? Ahorita lo acabo de calcular, ese sería el valor, joven. ¿Ya? Continuamos leyendo, a ver qué dice. A ver, gira alrededor de un eje fijo con una velocidad angular inicial. Me da la velocidad angular inicial, ¿no? En este caso me indica que es igual a 2 RPS.
Eso me indica, jóvenes, que son revoluciones sobre segundo. ¿Está bien? Revoluciones sobre segundo. La aceleración angular, jóvenes, me indica claramente que es igual a una revolución sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? Ya, una revolución sobre segundo al cuadrado. Bueno, esos serían todos los datos, jóvenes. Denme un segundito, a ver, ahorita continuamos. Ya, continuamos. En el inciso A, jóvenes, me pide calcular específicamente la velocidad angular al cabo de 6 segundos, ¿no? Al cabo de 6 segundos. Entonces, jóvenes, no nos va a hacer tanto problema y vamos a tratar de calcular el inciso A que me pide la velocidad angular. Es evidente que me pide la velocidad angular final, porque nosotros sabemos que la velocidad angular final ya la tenemos, es igual a 2 revoluciones sobre segundo. Como está acelerando, positivo, aquí sería aceleración angular por el tiempo. Por lo tanto, la velocidad angular sería igual a 2 revoluciones sobre segundo, más la aceleración angular, que sería una revolución sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que en este caso sabemos que es 6 segundos, ¿no? Ya, simplificamos este con el cuadrado, por lo tanto, esto me indica que la velocidad angular es igual a 6 más 2, 8. 8 revoluciones sobre segundo, ¿no? Denme un segundito, jóvenes. Ahora sí. Lo que pasa es que está un poquito mal mi internet y acá rato se desconecta. Y especialmente la tabla. ¿Ya? Eso, jóvenes, sería el primer inciso, ¿no? Entonces, hemos ocupado nosotros una de las ecuaciones una de las tres ecuaciones que podemos ver en MSV, ¿no? Que es movimiento circular uniformemente variado. ¿Está bien? De esa forma, entonces, jóvenes, hemos determinado este valor que sería la velocidad angular final. Ahora vamos a calcular el inciso B, donde me pide calcular específicamente el ángulo, qué ángulo habrá girado en ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, anotamos aquí inciso B y calculamos, ¿no? Podemos usar dos ecuaciones, ¿no? La segunda ecuación del movimiento circular uniformemente variado o la tercera ecuación, ¿es así? En este caso nos conviene calcular con la tercera ecuación porque obviamente ya está despejado. Aquí sería velocidad angular inicial por el tiempo más un medio la aceleración angular por el tiempo al cuadrado, ¿no es así? Eso quiere decir que la distancia angular, jóvenes, va a ser igual a 2 revoluciones sobre segundo por el tiempo, que son 6 segundos, más, aquí va a ser un medio, la aceleración angular, que es una revolución sobre segundo al cuadrado. Todo esto es evidente que sería por el tiempo al cuadrado, que sabemos que es 6 cuadrado y aquí segundo cuadrado. Podemos verificar que segundo con segundo se va y segundo cuadrado con segundo cuadrado también se van. ¿Sí? ¿Cuánto sería, joven? Creo que sale 30. A ver, calculenlo o verifiquen. ¿Cuánto saldría, jóvenes? Sale 30. 30, ya, está bien. Pero sale 30 revoluciones. Y la pregunta me dice, ¿qué ángulo habrá girado? Bueno, sabemos que el ángulo, con esa referencia sobre ángulo, se refiere a grados, ¿no? Entonces nosotros sabemos que a ver, dame un segundo. Sí, está bien. Que una revolución, jóvenes, tiene 360 grados. Eso quiere decir, jóvenes, que ¿cuánto sería en este caso? 10.800. A ver, calculenlo. Sí, sale eso. 10.800 grados, ¿no? A ver, 10.800 grados. Ahí está. Y bueno, jóvenes, de esta forma ya tenemos lo que sería el inciso B. Ahora me pide calcular el inciso C. ¿Cuál será su velocidad tangencial de un punto de su periferia a los 6 segundos, ¿no? ¿Y cuál es la aceleración resultante para los 10 segundos? ¿Ya? Bueno, jóvenes, en el inciso C no está tan complicado para que resolvamos. Fíjense, ver.
Inciso C, me pide calcular la velocidad tangencial. Hay que recordar que la velocidad tangencial, jóvenes, es igual a la velocidad angular, en este caso sería la final, porque dice a los 6 segundos, ¿no? ¿Y qué velocidad angular tenemos a los 6 segundos? La final, ¿no es así? A ver, denme un segundito, ahí está. Velocidad angular final por el radio. El inconveniente, jóvenes, es que la velocidad tangencial se mide en metros sobre segundo, pero para que me salga ese resultado de metros sobre segundo, hay una condición, que la velocidad angular tiene que estar en radianes sobre segundo, y ahorita la tenemos en revoluciones sobre segundo. Por lo tanto, jóvenes, igual lo vamos a calcular de esta forma. Primero anotamos el radio, porque sabemos que en una multiplicación el orden no altera el resultado, ¿no? Colocamos el radio primero, que sería aquí 0, ya, 0, en este caso, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el radio, 1524, ¿no? ¿Sí? 1524. 1524 metros, todo esto por la velocidad angular final, que sería 8 revoluciones sobre segundo, y aquí lo convertimos, fíjense, sabemos que una revolución es igual a 2 veces pi radianes. Y bueno, revolución con revolución se van, ¿y a cuánto será igual la velocidad tangencial? Calcúlenlo, por favor. 7,60. 7,60 y cuánto? 66. A ver, lo siento, pero no se escuchó. No sé si es mi internet. 66, ¿no? Listo, Sí, jóvenes. De esta manera, entonces, podemos determinar nosotros el valor de la velocidad tangencial, ¿no es así? Ahí está, jóvenes. Ese sería el valor de la velocidad tangencial. Ahora me pide, jóvenes, ¿cuál es la aceleración resultante para los 10 segundos? ¿Ya? Para los 10 segundos. Entonces, jóvenes, vamos a volver aquí en la parte superior. Ya. Inciso D, ahí está. Me pide la aceleración resultante o la aceleración total, ¿no es así? La aceleración resultante, jóvenes, es igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado, ¿no? De esta forma nosotros podemos calcular, jóvenes, lo que sería la aceleración resultante. Pero para ello necesitamos calcular estas dos variables de aquí, ¿no? Esta de aquí y esta de aquí, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, primero vamos a calcular entonces lo que sería la aceleración, ¿ya? Que sería la aceleración tangencial, ¿sí? Aceleración tangencial, jóvenes. Entonces, en un segundo, ahí está. La aceleración tangencial, jóvenes, simplemente es igual a la aceleración angular por el radio. Simplemente podemos calcularlo de esta manera. Aceleración angular por el radio. Pero el inconveniente va a ser el mismo que hemos tenido aquí, que la aceleración angular tiene que estar en radianes sobre segundo al cuadrado. Y nosotros sabemos que está en revoluciones sobre segundo al cuadrado, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, lo calculamos, no va a haber problema. Ya saben, primero anoto el radio, que sería 0,1524 metros. Todo esto por la aceleración angular, que sabemos que es igual a una revolución sobre segundo al cuadrado, ¿no? Revolución sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Esto lo tenemos que convertir a radianes. Por lo tanto, una revolución sabemos que es igual a 2 veces pi radianes, ¿no es así? Aquí revolución con revolución se va. Y díganme, por favor, ¿a cuánto es igual la aceleración tangencial? Cero coma noventa y seis. Es evidente que me quedaría en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es así? 0,96. Ahora, jóvenes,
Aquí vamos a tener un pequeño inconveniente, porque voy a calcular ahora la aceleración normal. Y bueno, jóvenes, la aceleración normal es igual a la velocidad tangencial, ¿ya? Al cuadrado sobre el radio, ¿sí? O también se puede calcular como la velocidad angular final al cuadrado por el radio, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente, jóvenes, es que tenemos la velocidad tangencial, pero esta velocidad tangencial es para los 6 segundos. Y la pregunta me dice la aceleración resultante a los 10 segundos. Entonces, yo no tengo la velocidad tangencial a los 10 segundos, yo tengo la velocidad tangencial a los 6 segundos. Igual lo mismo aquí, velocidad angular final, tenemos solamente a los 6 segundos, no tenemos a los 10 segundos. Por lo tanto, entonces, yo sí o sí tengo que calcular la velocidad angular final, ¿ya? A los 10 segundos. Entonces, lo voy a calcular en la parte superior. ¿Está bien? Vamos a calcular en la parte superior. Obviamente voy a usar esta misma ecuación, ¿no? Fíjense. Velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más, ya, aquí sería aceleración angular por el tiempo, en este caso tiempo 2. Aquí sabemos que esto es 2 revoluciones sobre segundo, no es así, más una revolución sobre segundo al cuadrado, y por el tiempo 2, que sabemos que son 10 segundos. Esto, con eso se simplifica, y la velocidad angular final 2 se podría decir, ¿a cuánto es igual? En este caso sale 12, ¿no? 12 revoluciones por segundo. Pero ya sabemos que tiene que estar en radianes, por lo tanto lo colocamos, que una revolución es igual a 2 veces pi radianes. Dígame, por favor, ¿cuánto sería la velocidad angular final, jóvenes, en este caso? La velocidad angular final 2. 24 pi o si no 75,40. 75,40 revoluciones, perdón, radianes sobre segundo, ¿no? No había problema si ustedes le colocaban como nos indicó la señorita, que era 24 pi, ¿no? Igual es correcto. Bueno, ahora ya tenemos los valores correspondientes para calcular la aceleración normal. Entonces, velocidad angular final al cuadrado, que sabemos que es igual a 75,4 radianes sobre segundo, no se olviden elevar al cuadrado, todo esto por el radio, que sería 0,1524, ¿no? 1524 metros. Por lo tanto, jóvenes, la aceleración normal, ¿a cuánto es igual? Calcúlenlo. $866,42. 866,42 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿qué más tendríamos que hacer? Bueno, ahora ya podemos calcular definitivamente lo que sería la aceleración resultante, ¿no? En este caso, fíjense, la aceleración resultante, no se olviden, por favor, a lo que les había comentado en el laboratorio, que la aceleración resultante, por lo general, siempre es aproximadamente igual a la aceleración normal, ¿ya? Colocamos raíz cuadrada de la aceleración tangencial, que en este caso es 0,96 al cuadrado, más la aceleración normal, que sería 866,42 al cuadrado. Como la variación entre las dos, jóvenes, es bastante obvia, no sé si, es bastante grande en este caso, me imagino que va a salir casi lo mismo, ¿no? A ver, Sí. sale lo mismo, ¿no? Tal vez si hubiéramos ocupado un decimal más, ¿ya? Capaz el tercer decimal sí hubiera sido el único que varía, digamos, ¿no? Pero en este caso no. No, en este caso tenemos con 2 decimales y ese sería el resultado. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, chicos, con respecto a esa pregunta? Para la aceleración normal también pudo haber utilizado la velocidad tangencial, ¿no? Sí, pero hubiera sido doble trabajo. ¿Por qué hubiera sido doble trabajo? Porque para calcular la velocidad tangencial
para calcular la aceleración normal iba a calcular la velocidad tangencial y recién iba a calcular la aceleración normal. O sea, aquí iba a ser un cálculo de más, digamos, ¿no? Entonces, directamente hubiera sido más fácil para nosotros hacerlo con la velocidad angular final directamente, ¿no? ¿Sí? Directamente. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? Pregunta, consulta. Inge, no pasa nada si lo dejamos el inciso A, la primera velocidad, 100 revoluciones sobre segundo. No, porque la pregunta no me indica nada, ¿no? No me dice calcular la velocidad angular al cabo de los 6 segundos en el sistema internacional. No dice eso, no dice nada, la verdad. ¿Sí? Entonces, o por último, si ustedes quieren, lo dejan en radianes sobre segundo para que no se olviden aquí cuando quieran calcular la velocidad tangencial, ¿no? Y directamente ya lo calculen, ¿no? Ya no hacen esta conversión aquí, ¿no? Listo, Inge. Ya, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿ya? En este ejercicio, jóvenes, creo que es un ejercicio parecido al que hicimos el otro día, ¿no? En una de las clases, pero bueno, de todas maneras, igual vamos a volver a hacerlo, ¿sí? Así también ustedes practican, ¿no? En este caso, no nos olvidemos, vamos a anotar todos los datos que tiene esta pregunta, ¿ya? En lo cual me indica que se jala un cuerpo que está sobre un piso horizontal, una distancia de 15 metros, ¿no? Notamos la distancia que es 15 metros. ¿Qué más tenemos? 15 metros con una cuerda haciendo un ángulo con la horizontal de 30 grados. Tenemos θ que es igual a 30 grados. ¿Qué más dice? Con una aceleración, bueno, ya me da una aceleración que me indica que es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? 2 metros sobre segundo al cuadrado. El cuerpo pesa 100 kilogramos fuerza. Bueno, jóvenes, no se olviden, el peso me dice que es 100 kilogramos fuerza. Podemos calcularlo en newtons y nosotros sabemos que 1 kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons. ¿Ya? Eso quiere decir que el peso, jóvenes, llegaría a ser igual a, ¿cuánto? ¿980? Está bien, ¿no? Y la Sí, está masa, bien, Inge. jóvenes, ya, gracias. Y la masa llegaría a ser 100 kilogramos, ¿no? No nos olvidemos que 1 kilogramo fuerza es igual a 1 kilogramo, ¿no? La diferencia es que uno es masa y el otro es peso. ¿Está bien? Kilogramos fuerza es peso y kilogramos solamente es masa. ¿Está bien? Ahora, me indica también que el coeficiente de rozamiento entre la superficie y el piso es de 0,15, ¿no? Anotamos, a ver. Aquí es 0,15. Ahí, dame un segundito, no puedo escribir, pues está reconectando. Ahora sí. 0,15, ¿no? Ese sería el coeficiente de rozamiento. ¿Cuál será la fuerza necesaria para mover el cuerpo? Dice. ¿Ya? Para mover el cuerpo. Eso quiere decir que va a partir del reposo. O sea, que ahorita no se está moviendo, ¿no? Dice, ¿cuál será la fuerza necesaria para mover el cuerpo? Entonces, velocidad inicial, 0 por si acaso. ¿Ya? ¿Cuál el trabajo realizado y la potencia en HPs? ¿No es así? Bueno, jóvenes, entonces eso vamos a calcular. Aquí tenemos la gráfica. ¿Ya? Ahí tenemos la gráfica, pero la vamos a volver a dibujar. ¿Sí? La vamos a volver a dibujar. A ver, denme un segundito. Estoy buscando algo con que subrayar. Creo que pidió una reglita. Un momento. Listo. Ahí está, jóvenes. O podríamos hacer directamente aquí el eje de coordenadas. No, el dibujo no. Ya, el dibujo. Entonces podemos observar que en la gráfica, no es así, tenemos una determinada fuerza. Ya tenemos esta fuerza de aquí. Ahí está. Pero el problema es que no tenemos el valor de esa fuerza, ¿no es así? Ahora, en este sistema, jóvenes, tenemos que dibujar todas las fuerzas que estén presentes. ¿Ya? Por ejemplo, una de ellas, casi todas las fuerzas siempre actúan en el centro del cuerpo. Para empezar, tenemos el peso. El peso. Hacia arriba, lo que tendríamos, obviamente, sería la normal. Que no nos olvidemos, la normal siempre tiene que ser perpendicular a la superficie.
Como este cuerpo tiene rozamiento entre la superficie y el bloque, no es así, entonces aquí tendríamos fuerza de fricción. Todo el sistema se mueve hacia la derecha, por lo tanto la fuerza de fricción iría en sentido opuesto. ¿No es así? Ahí está. El inconveniente también sería el siguiente, ¿no? Que esta fuerza, jóvenes, tiene este ángulo, ¿ya? Por lo tanto, jóvenes, esta fuerza se va a descomponer de esta manera. Entonces, sí, aquí a esto le vamos a llamar la fuerza en el eje X y a esto le vamos a llamar la fuerza en el eje Y. ¿Está bien? Por lo tanto, jóvenes, sí o sí tenemos que hacer sumatoria de fuerzas, tanto en X como en el eje de las Y. ¿Está bien? Porque vamos a calcular primero lo que sería la fuerza, ¿no? Sí, entonces lo haríamos de esta forma. Esperen un ratito, ahorita continuamos. Bueno, continuamos, jóvenes. Entonces empezamos. Para empezar, ya les dije en algunas ocasiones que cada vez que haya rozamiento, sí o sí tenemos que empezar por la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, sí, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 en este caso, porque el movimiento se produce en el eje de las Y y no en el eje, perdón, porque el movimiento se produce en el eje X y no en el eje de las Y. Entonces, la suma de las fuerzas en Y, jóvenes, hace referencia a que tenemos que sumar todas las fuerzas verticales. Entonces, las únicas fuerzas verticales que tenemos son la normal, vertical, esta fuerza en Y, que también es vertical, me olvidé dibujarlo bien, ahí está. Entonces, tenemos tres fuerzas verticales, 1, 2 y 3. Estas dos son positivas, esta es positiva, positiva y esta es negativa, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, aquí tendríamos la fuerza en Y más la normal menos el peso. Bueno, la finalidad de hacer la sumatoria de fuerzas en Y es que queremos calcular nosotros la normal. Pero fíjense, lamentablemente no lo voy a poder calcular, ¿no? Aquí solamente me quedaría que la normal es igual al peso menos la fuerza, que sería la fuerza en el eje Y, jóvenes. Esta fuerza en el eje Y es opuesta al ángulo. Por lo tanto, cuando es opuesto, usamos la función trigonométrica seno, ¿no? Por eso vamos a colocar fuerza por el seno de ese ángulo, que sería θ. ¿Sí? Y lo dejamos ahí. En esta ocasión, ahora vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X, que obviamente va a ser igual a la masa por la aceleración, porque en el eje X sí se mueve este cuerpo, ¿no? Por lo tanto, ¿cuántas fuerzas tenemos en X? Solamente tenemos dos fuerzas. La fuerza en X menos la fuerza de presión. Todo esto es igual a la masa por la aceleración. Fuerza en X por, fíjense, la fuerza en X, este cateto de la fuerza en X es adyacente al ángulo. Eso quiere decir sinónimo de que está a su lado, ¿no? Adyacente. Por lo tanto, usamos función trigonométrica coseno. Menos mu por la normal, que esa sería la fórmula, jóvenes, de la fuerza de fricción. Todo esto va a ser igual a masa por aceleración, ¿ya? Masa por aceleración. Y continuamos, fíjense, aquí tendríamos que la fuerza por el coseno de θ menos el coeficiente de rozamiento por la normal, faltaría, ¿no? ¿Cuánto vale la normal? Sabemos que la normal tiene un valor de bueno, la normal es igual al peso menos la fuerza por el seno de θ, ¿no? Entonces, anotamos eso. Sería el peso menos la fuerza por el seno de θ. Todo esto igual, jóvenes, a la masa por la aceleración. Continuamos desglosando. La fuerza por el coseno de θ es igual a menos. Menos por más queda menos. Este coeficiente de rozamiento entra a multiplicar, entra al paréntesis a multiplicar, ¿no es así? Quedaría entonces coeficiente de rozamiento por el peso. Ahora fíjense, menos por menos, obviamente sería más. Es decir, el coeficiente de rozamiento por la fuerza y por el seno de θ. Todo esto es igual a masa por aceleración. Jóvenes, de esta ecuación tenemos que despejar nosotros lo que sería la fuerza.
¿Cómo vamos a despejar la fuerza de aquí? Este de aquí, que es el único que no está en función de F, pasa al otro lado, ¿ya? Va a pasar al otro lado. En cambio, de aquí, jóvenes, de estos dos, yo voy a sacar factor común la fuerza. Fíjense, sacamos factor común la fuerza. ¿Y qué me queda? Me va a quedar coseno de tita, ¿es así? De esta ecuación, de este de aquí, sacamos la fuerza, y me queda solo coseno de tita. De aquí también me va a quedar negativo, perdón, positivo, el coeficiente de rozamiento por el seno de tita. Todo eso igual a masa por aceleración. Ahora, este pasa al otro lado como positivo, pero el peso sabemos que es masa por gravedad. Por lo tanto, este negativo pasa al otro lado como positivo y lo vamos a anotar de esta forma, ¿no? Coeficiente de rozamiento por la masa y por la gravedad. ¿Es así? Tal como estamos anotando ahorita, masa y gravedad, ¿no? Jóvenes, tranquilamente ahora despejamos el valor de la fuerza y de este otro lado sacamos factor común la masa. Y me quedaría aceleración más el coeficiente de rozamiento por la gravedad. Todo esto dividido entre el coseno de tita más el coeficiente de rozamiento por el seno de tita, jóvenes. De esta forma, chicos, vamos a calcular nosotros lo que sería ya la fuerza. ¿No es así? Entonces colocamos aquí la masa. 100 kilogramos por la aceleración que sabemos que vale 2, más el cociente de rozamiento que es 0,15 por la gravedad que es 9,8. ¿No es así? Cerramos paréntesis y aquí me queda metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto, jóvenes, dividido entre el coseno del ángulo. ¿Cuánto valía? 30 grados. Más 0,15 que es el coeficiente de rozamiento por el seno de 30 grados. ¿Ya? Por favor, indíquenme, jóvenes, cuánto sería el valor de la fuerza en este caso. $368,75. 368, 75. ya, está bien entonces. Listo, jóvenes. Ese sería el valor de la fuerza F. Pero esa pregunta no termina ahí, porque también me pide calcular el trabajo realizado. ¿No es así? Me pide calcular, jóvenes, el trabajo realizado. ¿Cómo podemos calcular el trabajo realizado? Digamos que ese es el La inciso fuerza B. se calcula por la distancia que recorrió. Jóvenes, podríamos calcular el trabajo realizado, porque sabemos que el trabajo realizado es igual a la variación de la energía cinética. O también podemos calcular el trabajo realizado en este caso, que va a ser igual a la fuerza resultante por la distancia. ¿Sí? Eso quiere decir que necesitamos distancia. Tenemos todos los datos para calcular la distancia. ¿Sí? Velocidad inicial 0. Ay, perdón. Lo que no tenemos es el tiempo, ¿no? Entonces, a ver, ¿nos da el tiempo? No, no nos da el tiempo. ¿No? Y la distancia de 15 metros. Tenemos la distancia, ¿verdad? No lo había visto. Lo que pasa es que hay una ventanita en mi computadora que me tapa algunos datos y a cada rato la tengo que mover y solo veía los datos que están debajo de la distancia. Ya. Tenemos la distancia, jóvenes. Podemos calcular entonces de esta manera, con esta ecuación de aquí. Tenemos la distancia, la fuerza resultante, no es de rozamiento por si acaso. Para que no nos confundamos con la fuerza resultante, le vamos a poner, o la fuerza de rozamiento, le vamos a colocar Ft como si fuera la fuerza total. ¿A qué hace referencia eso, jóvenes? A que, chicos, el trabajo, entonces, será igual a la fuerza total. ¿Y a qué sería igual a fuerza total? Obviamente que las dos fuerzas que están involucradas en el movimiento, ¿no? Que sería F de X y fuerza de rozamiento. Colocamos paréntesis, aquí sería Fx menos la fuerza de fricción, todo esto por la distancia. De esta manera, jóvenes, vamos a calcular nosotros lo que sería el trabajo. ¿Está bien? De esa manera calcularemos el trabajo. Entonces, desglosamos aún más esta ecuación. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí nomás. F de X es obvio que va a ser fuerza por el coseno de tita. Menos, en este caso, fuerza de fricción, que sabemos que es igual a mu por la normal. ¿No es así? Y todo esto por la distancia.
Para no complicarnos con el tema de la normal, me vengo aquí y directamente calculo cuánto es el valor de la normal, directamente, ¿no? Para no volver a estar reemplazando. La normal va a ser igual al peso. Sabemos que el peso es 980 newtons. Menos la fuerza. ¿Cuánto sería la fuerza? 368,75 por el seno de 30 grados. ¿No es así? ¿Cuánto sería, jóvenes? 795,62. De nuevo, por favor. 795,62. 63. Ya no importa, un decimal no nos va a hacer que nos pasemos, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos todos los datos. ¿No es así? Ya podemos calcularlo, fíjense. Fuerza por el coseno de tita. ¿Cuánto vale la fuerza? 368,75 newtons por el coseno de 30 grados. Todo esto menos coeficiente de rozamiento, que es 0,15 por 795,62. ¿No es así? Obviamente newton. Todo esto por la distancia, que bueno, sabemos que tiene un valor de 15 metros. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería el trabajo realizado en este caso? $3,000. 3.000 así exactos. 0,058. Digamos que se redondea a 3.000,1. ¿Ya? No nos olvidemos, jóvenes, que el trabajo se mide en joules o también se mide en newton por metro. ¿Listo, jóvenes? De esta manera. De esa manera hemos podido calcular lo que sería el trabajo realizado. Ahora, para el inciso C me pide calcular la potencia. ¿No es así? La potencia y me pide todavía en HP. Pues lo vamos a colocar. Un segundo, aquí está inciso C. La potencia. Y nosotros, jóvenes, sabemos que la potencia, en este caso, sería igual al trabajo realizado dividido entre el tiempo. Ese es el inconveniente, que no tenemos el tiempo. ¿No es así? No tenemos nosotros el valor del tiempo. Por lo tanto, necesitamos calcular el tiempo. Sabemos que la potencia también es fuerza por velocidad, pero esa ecuación no la puedo ocupar por dos razones. ¿Ya? Una de ellas, bueno, creo que es la misma razón, las dos razones sería decir. ¿Ya? Una, bueno, porque no tenemos la velocidad, y la otra, jóvenes, porque esa velocidad tiene que ser constante, no tiene que ser variable. Y aquí podemos observar, jóvenes, que la velocidad es variable porque tenemos aceleración. ¿No es así? Entonces, no se olviden la potencia. Cuando la fórmula es velocidad por fuerza, ahí la velocidad tiene que ser constante. Eso quiere decir que no debería haber aceleración. ¿Ya? Continuamos. En este caso vamos a calcular el tiempo con la tercera ecuación de cinemática, donde la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Sabemos que la velocidad inicial es 0, por lo tanto, jóvenes, la distancia es igual a un medio aceleración por el tiempo al cuadrado, y de aquí calculamos el tiempo. El tiempo al cuadrado va a ser igual a 2 veces la distancia dividido entre la aceleración, ¿no? ¿Por qué? Porque este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, la aceleración está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Para deshacernos de ese cuadrado, aplicamos raíz cuadrada. ¿Listo? Eso quiere decir que el tiempo, jóvenes, es igual a 2 veces la distancia, 2 por 15 metros, dividido entre 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y aplicamos raíz cuadrada. ¿Cuánto sería, jóvenes, el tiempo? 3,90 y cuánto. 0,87. Ya casi.
3,87 segundos. ¿Listo, jóvenes? De esta manera tendríamos lo que sería el tiempo. Ya, tendríamos lo que sería el tiempo. Por lo tanto, ahora vamos a calcular lo que sería el valor de la potencia. ¿Sí? Ya tenemos todos los datos, por lo tanto colocamos potencia es igual al trabajo realizado, que en este caso es 3000, denme un segundo, ya, 1 newton por metro. Todo esto, jóvenes, dividido entre el tiempo, que sabemos que es 3,87 segundos, ¿no? Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería el valor de la potencia? ¿Unos 700, 800? 775,22. 770,22. 75,22. No se olviden, jóvenes, que la potencia se mide en watts. Listo, jóvenes, ese sería el resultado para este ejercicio, ¿no? Lo piden HP, pero Bien. Conviértanlo ustedes. Yo les doy la unidad de conversión, ahí donde están los datos. Fíjense, abajito del cociente de rozamiento. Si no me equivoco, jóvenes, un HP es igual a 746 watts, ¿ya? ¿Cuánto sería la potencia? A ver, calcúlenlo en watts, en HP, perdón. Ya tenemos en watts. 1,039. Listo, jóvenes, ahora sí, ese sería el valor, ¿no? De la potencia en HP, como me pedía la pregunta, ¿no? Una pregunta. Diga. ¿Por qué considera la velocidad inicial cero si está recorriendo una distancia? Y le Porque el están que dice aplicando la una pregunta aquí, ¿cuál será la fuerza necesaria para mover el cuerpo? Dice, eso quiere decir que el cuerpo está en reposo. Recién lo vamos a mover, ¿no ven? Ya, por eso tomo en cuenta que la velocidad inicial es cero, porque dice, la pregunta me pide calcular la fuerza que yo necesito para mover el cuerpo, para empezar a moverlo el cuerpo. Prácticamente es lo que me dice, ¿no? Ya. ¿Alguna otra Si duda? no me dieron si no me dieron la distancia, también la puedo calcular con cinemática, ¿no? ¿O no? ¿Qué cosa? Si no me dieron la distancia de 15 metros, tendría que calcularla con cinemática, ¿no? No creo que ibas a poder calcular. A ver, visualízalo ahorita. Lo visualicemos todos, a ver. Si solamente tuviera la aceleración de datos, porque la pregunta me da la aceleración, ¿no? ¿Ya? Y si no me da la distancia, no podría calcular nada, creo. Fíjense, a ver. Primera ecuación, velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos. A ver, espera un ratito, mejor se las muestro aquí. Estaba pasando clases ayer con otro grupo de Eulogio Seña, creo. Ay, la borré el formulario. Pero el formulario se parece a esto, ¿no? Se parece a los de MCV, ¿no? Si yo hubiera usado esta ecuación, jóvenes, no tendría la velocidad inicial. Bueno, sería cero, ¿no? ¿No? Sería cero, la velocidad inicial sería cero. Tendríamos solo la aceleración, pero no tendría el tiempo. Por lo tanto, esta primera ecuación no me sirve porque no puedo ni calcular la velocidad final. Si uso la segunda ecuación y su compañero nos dijo, imaginemos que no tengamos la distancia, ¿no? Esta es la distancia. Solo tengo la aceleración. Velocidad inicial, cero. Velocidad final no tengo. Distancia no tengo. Aceleración sí tengo. Entonces tampoco puedo usar esta ecuación porque no puedo calcular nada con esta ecuación. Si yo ocupo esta ecuación, velocidad inicial, cero. ¿No es así? No tengo la distancia y no tengo el tiempo. Entonces tampoco puedo ocupar la tercera ecuación. ¿Ya? Entonces sí era necesaria el valor de la distancia. Sí era necesaria el valor de la distancia. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Pasamos a la siguiente pregunta entonces.
Denme un segundito. Este sí es el más complicadito, ¿no? Ahorita vamos a hacerlo. Denme un segundito. Bueno, jóvenes, continuemos. ¿Ya? Vamos a ver en este caso cómo se va a resolver este ejercicio, porque por lo general en el práctico la ingeniera no da pérdida de energía en el rizo. Cuando no hay pérdida de energía, jóvenes, en este rizo de aquí, ya ese es un rizo, ¿ya? O un bucle le llaman igual, no hay ningún problema, ese es el bucle o el rizo. Cuando no hay pérdida de energía, jóvenes, en el rizo, es básicamente, prácticamente es como si no existiera. Sería como si el cuerpo viniera por aquí y se va recto, y choca aquí al resorte, nada más. Eso es cuando no hay pérdida de energía en el bucle. Pero a veces la ingeniería suele dar que hay una pérdida de energía en el bucle, como podemos observar ahorita en esta pregunta. Precisamente en esta pregunta sí me da pérdida de energía en el bucle, ¿ya? Por eso la ingeniera a veces saca de su práctico, pero le aumenta una cosita o le quita una cosita, digamos, ¿no? Si ustedes se fijan en su práctico, jóvenes, si no me equivoco, está esta misma pregunta, pero sin velocidad inicial también, ¿no? Creo que está así, no sé la verdad, no me he fijado últimamente. Pero bueno, vamos a empezar a resolver este ejercicio anotando todos los datos, ¿ya? Para empezar a ver, ¿qué me dice la pregunta? Tenemos un bloque cuya masa es de 900 gramos. Bueno, anotamos la masa en kilogramos, 0,9 kilogramos. Se suelta con una velocidad inicial, bueno, me da velocidad inicial en este caso, que es igual a 2 metros sobre segundo. Continuamos. Dice, bueno, 2 metros sobre segundo en la posición A, ¿no? Obviamente que sería en este punto de aquí. Desliza a lo largo del plano inclinado de 45 grados. Ya tenemos un plano inclinado con 45 grados, ¿no? De inclinación hasta el punto B. A continuación se describe el bucle de BCD, o sea, BCDE, B otra vez, ¿no? Porque va, sube y baja de nuevo y recién va para ese lado, ¿no? En el cual pierde energía, ¿ya? Pierde energía y es de 1,8 joules de energía, ¿no? Entonces vamos a notar que la pérdida de energía, jóvenes, en este caso, energía perdida, ¿ya? Pero un ratito, vamos a colocar así, ¿eh? Energía perdida en el bucle es igual a 1,8 joules, ¿sí? Entonces, en este caso sí existe pérdida de energía, en cambio en su práctico, si no me equivoco, no me da ese valor de pérdida de energía que hay en el bucle, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, luego dice, luego se desliza a lo largo del plano horizontal BF, ¿ya? Como podemos observar en la gráfica, desde aquí hasta aquí, ¿no? Ya, BF, una distancia de 60 centímetros. Y finalmente se comprime o finalmente comprime un resorte, una distancia de 15 centímetros. Va, en este caso, jóvenes, no me pide calcular la compresión del resorte, me está pidiendo que calculemos otra cosa al parecer, ¿no? Porque ya me da la compresión del resorte, 15 centímetros, ¿no? Y esto en metros sería 0,15 metros. ¿Sí? Calcular el valor de la constante de elasticidad K, ¿no es así? Al realizar la máxima deformación del resorte, sabiendo que la distancia de A hasta B es de 3 metros, dicen, ¿no? Ah, me da la distancia del plano inclinado. Ah, casi le pongo 3 centímetros. 3 metros. Esperemos que no haya rozamiento en el plano inclinado. Eso aumentaría su dificultad, ¿no? A ver, es de 3 metros. El radio del bucle, bueno, tenemos el radio del bucle, que es de medio metro, pero en realidad ya no lo necesito. Y el coeficiente dinámico de rozamiento en el plano horizontal, y en el inclinado, ¿ya? Entonces, jóvenes, sí tenemos rozamiento en ambos planos. Hay ocasiones que solamente nos da rozamiento en uno de los dos planos, por lo general es en el plano horizontal, ¿ya? Pero bueno, en este caso, este ejercicio efectivamente sería el más largo, digamos, ¿no? Pero
Es más complicado, jóvenes, ¿cuándo es más complicado? Cuando me pide calcular ¿cómo se dice esto? La compresión del resorte. Ahí es un poco más complicado, ¿ya? Denme un segundito, jóvenes, ahorita lo vamos a hacer. Me voy a ir a traer un vaso con agua, ¿ya? Y continuamos. No voy a tardar más que 30 segundos, ¿ya? Denme un segundito ahí. No toca este, lo dejamos en blanco. Si les toca este ejercicio, recomendación, háganlo al final, ¿no? Pero a ver, vamos a ver, ¿no? Por ahí no está tan difícil, ¿no? Por ahí yo nomás les estoy vendiendo humo. Lo que más sale son el movimiento circular. ¿Cómo? Lo que más sale es movimiento circular, ¿no? Se Sí, repite harto. eso estaba mirando en los modelos de examen que les he mandado, más había movimiento circular, ¿no? Ya. Bueno, jóvenes, a ver, a ver, a ver. ¿Por dónde empezamos? A ver. ¿Por dónde vamos a empezar? Por la forma. Jóvenes, siempre vamos a aplicar conservación de energía. Bueno, en este caso, vamos a aplicar conservación de energía. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que hay rozamiento en el plano inclinado. El inconveniente es que hay rozamiento en el plano inclinado. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes ya dominaran las gráficas de los diagramas de cuerpo libre, entonces no habría necesidad de que dibujemos el plano inclinado. Pero, como ustedes todavía no dominan eso, sí o sí vamos a tener que dibujar un diagrama de cuerpo libre en el plano inclinado. ¿Ya? Aquí lo vamos a anotar, fíjense. Aquí vamos a hacer un DCL, ya en el tramo de A hasta B, ¿sí? Por lo tanto, jóvenes, vamos a dibujar ahora el plano inclinado. ¿Está bien? Denme un segundo. Lo que pasa es que la tabla se ensucia a veces y no me deja escribir bien. Ya, ahora sí creo que ya está. Entonces, jóvenes, vamos a dibujar el plano inclinado. ¿Está bien? Fíjense, primero voy a dibujar el eje de las X. Y el eje de las X, jóvenes, ya no se olviden, tiene que tener la misma inclinación que su plano inclinado. Perpendicular a eso, jóvenes, dibujamos el eje Y. ¿No es así? Aquí tendríamos el eje Y. Aquí tendríamos el eje X. Continuamos. Hacia abajo, desde el origen hacia abajo, sabemos que este llegaría a ser el peso del cuerpo. Dibujamos, no se olviden, tenemos que hacer su descomposición rectangular. Eso quiere decir que tenemos que dibujar un rectangulito. Ahí está. Como este es el eje de las X, aquí voy a tener yo, no es así, el peso en el eje X. Y aquí vamos a tener, jóvenes, el peso en el eje Y. ¿Ya? Y aquí, jóvenes, perpendicular al plano inclinado, tenemos siempre la normal, pero en sentido opuesto, jóvenes, del movimiento, vamos a saber que tenemos la fuerza de fricción. ¿Está bien? De esa forma. ¿Ya? Aquí les voy a dar una pauta que ahorita me acabo de acordar. ¿Sí? Pero eso lo voy a explicar después. En este caso, fíjense, podemos observar claramente que este plano inclinado con una línea horizontal tiene 45 grados. Por lo tanto, aquí yo tengo que dibujar una línea horizontal y la voy a dibujar aquí. Ahí está. Por lo tanto, jóvenes, aquí sería 45 grados. Es obvio que aquí también sería 45 grados y es obvio que aquí también sería 45 grados. En conclusión, jóvenes, cuando tengan un ángulo de 45 grados es lo más fácil en un plano inclinado. ¿Sí? Porque no va a importar, fíjense, aquí ahora hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y, esto es igual a 0.
¿Cuántas fuerzas tenemos en el eje Y? Tenemos dos. La normal, que es positiva, y el peso en Y, que es negativo, ¿no es así? Eso quiere decir que la normal, jóvenes, es igual al peso. El peso en Y sería por el seno o por el coseno. Coseno. A ver, ¿todos están de acuerdo que va a ser por el coseno? Efectivamente, Sí, jóvenes, es coseno, coseno. ¿sí? Su compañero lo ha estado confirmando ahí ahorita, antes de que lo interrumpa. Este cateto está al lado del ángulo, por lo tanto llegaría a ser coseno. Pero yo les voy a dar otra pauta. Cuando el ángulo, jóvenes, del plano inclinado sea 45 grados, aquí no va a importar si ustedes le ponen seno o coseno. ¿Por qué no va a importar? Calculen, a ver. Aquí ya sabemos que aquí es sí o sí es coseno. Coseno de 45 grados. Calculamos, a ver. Aquí va a ser masa por gravedad. Sabemos que la masa es 0,9 por 9. Denme un segundo. Lo vamos a escribir bien con sus unidades. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de 45 grados. ¿Cuánto sería, jóvenes, la normal? Seis coma 23. 24. ¿Qué hubiera pasado si por error le ponían seno de 45? ¿Salía lo mismo? A ver, calculen los jóvenes. Sale lo mismo. Sale lo mismo, porque el seno de 45 con el coseno de 45, jóvenes, son iguales. ¿Ya? Son iguales. Por eso que cuando tenga un plano inclinado de 45 grados, ahí no va a importar, digamos, qué función le pongan. Si le ponen coseno o seno, va a salir lo mismo. Aunque por error le hayan puesto seno o por error le hayan puesto coseno, igual va a salir lo mismo, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, ya tenemos el valor de la normal. La normal era necesaria para hacer la conservación de la energía. ¿Está bien? Para hacer la conservación de la energía. Entonces, jóvenes, antes de que hagamos conservación de energía, también necesito calcular este valor de la altura. ¿Sí? Necesitamos calcular el valor de esta altura. Nosotros ya tenemos esta distancia desde el punto A hasta el punto B y me indica claramente que tenemos 3 metros ahí, ¿no? ¿Sí? Como yo ya tengo la hipotenusa y quiero calcular h, ¿qué función trigonométrica uso ahorita? No va a importar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ángulo es de 45 grados. Si quiero le pongo seno, aunque lo correcto es seno, ¿no? Seno de 45 grados sería igual al cateto opuesto, que es la altura, dividido entre la distancia entre A y B. De ahí despejamos la altura y sabemos que la distancia es igual a 3 metros por el seno de 45 grados. Eso me indica que la altura es igual a ¿cuánto? 2,12. ¿Cuánto? ¿Sabías lo que anoté? 2,12. Ah, ya, perdón. 2,12 metros. ¿Listo? Jóvenes, esa sería la altura entonces. ¿Qué prosigue ahora? Tenemos que hacer conservación de energía, jóvenes. Tenemos que hacer conservación de energía. Primero nos vamos a enfocar en dos puntos. El primero en el plano inclinado, o sea, desde el punto A hasta el punto B. Desde el punto A hasta el punto B. Entonces hacemos conservación de energías entre el punto, así, vamos a anotarlo aquí, fíjense. Conservación de energía. Como hay rozamiento, jóvenes, eso quiere decir que existe pérdida de energía. Energía total o energía mecánica en el punto A tiene que ser igual a la energía total o la energía mecánica en B. ¿Cuántas energías mecánicas o cuántas energías tenemos en el punto A? Siempre vamos a tener la energía cinética y la energía potencial, ¿no?
o bueno, por lo menos siempre lo notamos y luego hacemos un análisis si existe o no existe, ¿no? En el punto B, energía cinética, energía potencial en B, y aquí, jóvenes, se le agrega la pérdida de energía perdida, ¿ya? Energía perdida en este caso, ¿sí? No sería esta energía porque esta es la energía perdida en el bucle, ¿sí? Desde A hasta B, jóvenes, se pierde energía. ¿Está bien? ¿Ya? Pero aquí ya me estaba olvidando una cosa. Esta pérdida de energía que se está produciendo ahorita desde A hasta B es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. ¿Sí? A eso también se le conoce como pérdida de energía. ¿Está bien? Ahora sí. En el punto A, jóvenes, ¿existe velocidad? En el punto A. No se olviden que la energía cinética está en función de la velocidad. En el punto A, ¿existe velocidad? Sí, Sí, ¿no? 2 metros sobre segundo. Entonces, sí existe energía cinética en el punto A. En el punto A tenemos altura. también. Entonces, sí existe la energía potencial. No se olviden que la energía cinética está en función de la velocidad y la energía potencial está en función de la altura. ¿Ya? En el punto B, ¿existe velocidad? ¿Qué dicen? A ver. El cuerpo está bajando, ¿no? Cuando llega hasta abajo, ¿su velocidad aumenta o disminuye? Aumenta. Exacto, eso quiere decir que sí existe velocidad. En el punto B, en este punto de aquí, ¿existe altura? No, ya no existe. Ya no hay altura, por lo tanto, esto es cero. Pero sí existe trabajo realizado por la fuerza de rozamiento o pérdida por el rozamiento, ¿no es así? Bueno, jóvenes, aquí, ¿qué es lo que vamos a calcular? Lo que vamos a calcular, jóvenes, es la energía cinética que hay en el punto B. ¿Ya? La energía cinética que hay en el punto B. Por lo tanto, anotamos de la siguiente manera. Ay, caramba. Aquí sería energía cinética de A más la energía potencial de A. Dame un segundito, ahora sí. Menos el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Todo eso va a ser igual a la energía cinética de B. ¿Sí? Le doy la vuelta a la ecuación. Energía cinética de B va a ser igual a la energía cinética de A. No nos olvidemos, eso es igual a 1/2 masa por la velocidad de A al cuadrado más la energía potencial de A, que es masa, gravedad y la altura de A. ¿No es así? Continuamos. Menos el trabajo. El trabajo, jóvenes, realizado por la fuerza de rozamiento es fuerza de rozamiento por distancia. ¿Qué distancia? La distancia que hay entre el punto A y el punto B. ¿Está bien? Continuamos. Continuamos. Ahora lo único que tenemos que hacer simplemente es reemplazar, ¿no? No nos olvidemos que la fuerza de rozamiento es mu por la normal y tenemos mu y tenemos la normal. ¿Sí? Y calculamos de esa manera la energía cinética. Energía cinética en B va a ser igual a 1/2 por la masa, que es 0,9, por la velocidad en el punto A, que sabemos que es 2. Todo esto al cuadrado, ¿ya? Más 0,9, ¿no es así? Por la gravedad, en este caso es 9,8, y por la altura, que en este caso es 2,2, menos la fuerza de rozamiento, sabemos que es mu, y mu, el coeficiente de rozamiento es 0,2, y la normal es 6,24. Y la distancia sabemos que son 3 metros. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería la energía cinética en el punto B? Calcúlenlo, a ver. Dieciséis. 16,75. 16,75. Obviamente que me queda en joules o julios, ¿no? A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer otra vez conservación de energía, pero ya no del punto A al punto B. Ahora, ¿de dónde vamos a hacer? Obviamente que el bloque viene por aquí, sube por el bucle,
y luego baja. Pero ¿por dónde pasa al final? Una vez, cuando está subiendo, es el punto B. Y cuando baja por completo, otra vez llega al punto B. ¿No es así? Entonces, para diferenciar los jóvenes, lo vamos a hacer de esta forma. Energía mecánica del punto B, que es cuando está subiendo, tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto B', le vamos a poner, que es cuando ya está bajando. ¿Está bien? ¿Sí? De esa forma lo vamos a hacer. Ahora, jóvenes, por favor atiendan. En este caso, la energía mecánica en el punto B, ¿ya? O sea, anotamos, ¿no? Energía cinética de B más energía potencial de B. ¿Sí? Al otro lado tendríamos energía cinética de B' más energía potencial de B' y más. No nos olvidemos, jóvenes, que cuando el cuerpo sube por el bucle, pierde 1,6 joules de energía, perdón, 1,8 joules de energía, ¿no? Entonces, el bucle me genera una pérdida de energía. ¿Sí? No nos olvidemos anotar la pérdida de energía, ¿no? Bueno, hacemos el análisis. Obviamente que en el punto B no existe altura, por lo tanto no hay energía potencial en B. ¿Ya? No hay altura. Cuando vuelve a bajar, el punto B' tampoco hay altura. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que yo tengo que calcular aquí? Voy a calcular, chicos, la energía cinética en B'. Esto no se olviden, es cuando ya volvió el cuerpo a bajar por el bucle, ¿no? Entonces, calculo esto. ¿Sí? Despejamos, me quedaría de esta manera. Energía cinética de B' es igual a la energía cinética de B menos la energía perdida por el bucle. ¿Sí? Entonces, jóvenes, no hay mucho donde pelearle aquí. Fíjense, la energía cinética de B ya lo tenemos, está aquí, 16,75. Y la energía perdida por el bucle también lo tenemos, que es 1,8. Por lo tanto, solamente anotamos, ¿no es así? 16,75 menos 1,8 joules, ¿no es así? ¿Cuánto sería la energía cinética de B', jóvenes? $14,95. 14,95 joules. Listo. Todavía no termina, pero no. Todavía no hemos terminado. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Necesitamos calcular, jóvenes, la constante de elasticidad. Ya, sí o sí necesitamos calcular la constante de elasticidad. En este caso, jóvenes, vamos a volver a revisar la conservación de la energía. Aquí colocamos conservación de energía. Pero en este caso, ¿dónde vamos a aplicar la conservación de energía? La energía mecánica, jóvenes, de B' es igual a la energía mecánica que hay en el punto G, ¿ya? Asumiendo, jóvenes, que desde el punto F hasta el punto G es lo que se ha comprimido el resorte. Ahorita lo vamos a graficar, fíjense. Eso quiere decir que esto sería X, ¿no es así? Desde el punto F hasta G, ¿ya? Por lo tanto, jóvenes, anotamos nuestra ecuación de conservación de energía. Aquí sí necesito que atiendan. En el punto B' tendríamos energía cinética de B' más energía potencial de B'. Todo esto va a ser igual a... ¿Cuántas energías tenemos hasta el punto F? Fíjense, vamos a tener varias. Primero anotamos las energías cinética de G. Hasta G tenemos que hacer, ¿no? La energía potencial en G. Esas son las normales, ¿no? Ahora, ¿qué más tendríamos? Tendríamos la energía potencial elástica, que es la energía del resorte, más, fíjense, desde B' hasta F hay pérdida de energía por rozamiento. Entonces colocamos el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, le pongamos 1, ¿ya? Más otro trabajo realizado o pérdida de energía por rozamiento, pero de la distancia desde F hasta G, que sería la distancia X. Ahí está. En vez de ponerle aquí 1, le vamos a poner 2.
porque la 1 básicamente sería esta pérdida de energía de rozamiento, ¿no? Ahora, hacemos nuevamente el análisis, jóvenes. En el punto B', no existe energía potencial B', porque no hay altura. Como está sobre el mismo nivel, en el punto G tampoco hay energía potencial. Y tampoco hay energía cinética en G, ¿por qué? Porque el cuerpo se detiene en este punto. Por lo tanto, se va energía cinética. Sí existe energía potencial elástica, sí existe esto y sí existe esto. ¿No es así? Por lo tanto, jóvenes, aquí vamos a colocar energía cinética de B' menos estos dos trabajos de rozamiento pasan a este lado como negativo. Aquí sería fuerza de rozamiento 2 menos el trabajo por la fuerza de rozamiento una distancia X. Todo esto, jóvenes, va a ser igual a la energía potencial elástica. ¿Sí? Energía potencial elástica. Continuamos, porque ya tenemos este valor. Aquí está. ¿Cómo calcularíamos estos dos aquí? Le damos la vuelta a la ecuación. Energía potencial elástica, jóvenes, sería igual a la energía cinética de B' menos el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento 2, jóvenes, sería igual a la fuerza de rozamiento por su distancia. En este caso sería la distancia que hay entre B y F, distancia de BF, que lo tenemos y sabemos que es 60 centímetros. Menos, aquí sería fuerza de rozamiento por su distancia, que sería distancia X. La energía potencial elástica, jóvenes, va a ser igual a la energía cinética de B', menos, aquí sería coeficiente de rozamiento por la normal 2, y por la distancia que hay entre BF y menos, esta fuerza de rozamiento también es mi coeficiente de rozamiento por la normal 2 y por la distancia X. ¿No es así? Ahora, ¿cuál es la normal 2? Jóvenes, en el plano inclinado ya hemos calculado la normal. Esa sería la normal 1. En el plano horizontal tenemos que volver a calcular la normal. ¿Sí? Esa sería entonces la normal 2. La normal del cuerpo cuando se encuentra en el plano horizontal. Imaginemos que aquí es el cuerpo. Ese es el peso. Esa es la normal. Cuando un cuerpo siempre está en un plano horizontal, jóvenes, la normal, aquí normal 2 vamos a poner, la normal siempre es igual al peso. ¿Está bien? Aquí sería masa por gravedad. ¿Cuánto sería la normal 2, jóvenes? Calcúlenlo a ver. 0,9 creo que es la masa por 9,8. 8,82. 8,82 Newton. Bueno, jóvenes, como no hay espacio, no pensé que me iba a ocupar tanto espacio. Vamos a mover las preguntas. Esta es la que íbamos a hacer al último. Esto lo dejamos ahí. Esto lo dejamos aquí. Y listo. Ya tenemos una pizarra más. Entonces, jóvenes, ya tenemos el valor de la normal 2. Tenemos el coeficiente de rozamiento. ¿Es así? Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, donde vamos a terminar de calcular la energía potencial elástica. Sí, aquí. Fíjense entonces. La energía potencial elástica, jóvenes, va a ser igual, fíjense, a la energía cinética de B', que vale 14,95. Eso lo voy a ir anotando yo al otro lado. 14,95. Menos, de aquí, fíjense, jóvenes, puedo sacar factor común. El cociente de rozamiento y la normal, ¿no? Entonces anotamos. El cociente de rozamiento era 0,2 y la normal era 8,82 newton, ¿no? A ver, verificamos. La normal 2, sí, está bien. Ya. Colocamos paréntesis. ¿Está bien? Y colocamos, fíjense, la distancia desde B hasta F, que son 60 centímetros. Eso quiere decir que serían 0,6 metros, ¿no? Anotamos aquí entonces 0,6 metros. Más ahora, ¿no? Más, aquí yo sé que es menos, pero está el paréntesis, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 0,15 centímetros. Entonces, aquí colocamos 0,15 metros, pero, ¿no?
¿Por qué le coloco más, jóvenes? Porque este negativo está aquí afuera. Menos por más queda menos. Menos por más queda menos. ¿No es así? Entonces, jóvenes, por favor, indíquenme cuánto sería el valor de la energía potencial elástica. Trece coma sesenta y tres. ¿Listo, jóvenes? Esa sería la energía potencial elástica, la energía que me genera el resorte, ¿no? Pero esto no es lo que me pide la pregunta. Claramente la pregunta me pide calcular la constante K. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, para eso hay que saber la ecuación de la energía potencial elástica. Ustedes ya tienen su fórmula. Energía potencial elástica, jóvenes, siempre va a ser igual a 1/2 por K y por X al cuadrado. Entonces, sí, ya tenemos este valor, es 13,63. Este 2 pasa a multiplicar. Tenemos X que vale 0,15. Entonces, despejamos tranquilamente el valor de K, jóvenes. K va a ser igual a 2 veces la energía potencial elástica dividido entre X al cuadrado. Por lo tanto, aquí sería 2 por 13,63. 2 por 13,63 joules dividido entre X, que es 0,15 metros elevado al cuadrado. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería el valor de K? $1,211,55. Bueno, jóvenes, en este caso, la constante de elasticidad se mide en newton sobre metro, ¿ya? Ustedes no me creen, aquí podemos observar, fíjense, que aquí es 13,63 joules. Sabemos que joules es newton por metro, dividido entre, aquí quedó metro cuadrado, ¿no? De aquí se simplifica este metro con el cuadrado y queda newton sobre metro. ¿Está bien? De esta manera, jóvenes, tendríamos que haber calculado lo que sería la constante de elasticidad. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Dudas, Inge, consultas? el 0,15 metros, ¿nos lo dan de datos en el Sí. enunciado? Ajá, nos da de dato. Vamos a volver a la pregunta. ¿Dónde está? No me digas que yo me lo inventé. Aquí está, mira. Finalmente comprime un resorte a una distancia de 15 centímetros. Listo. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ¿qué les pareció este ejercicio? Está un poco largo nomás, ¿no? Cortingo. Está bien, entonces. Tienen que practicar, jóvenes. Practiquen, por favor. ¿Ya? ¿Se entendió, pero? ¿O tienen alguna duda, jóvenes? Se entendió, se entendió. Inge, la grabación la va a pasar al grupo, ¿no? Sí, sí, si no la subo ahí a YouTube, igual de ahí la miran igual. Ah, ya. Ya. Pasemos a la siguiente pregunta, entonces, jóvenes, que sería esta de aquí. Bueno, esa pregunta me imagino que también lo han debido ver ustedes en su práctico. Es así. En esa pregunta, jóvenes, podemos observar que me indica lo siguiente, ¿no? En la construcción de un edificio se tiene una grúa cuyo rendimiento es de 80%. Ya está instalado a un motor cuyo rendimiento, a ver, leamos de nuevo. La grúa dice que tiene un rendimiento de 80%. ¿Ya? El cual está instalado a un motor. Ahora, el rendimiento del motor
también es el 80%. ¿No es así? Al motor se le proporciona una potencia de 1000 kilowatts. Vamos a anotar ese dato. No decía 1000 kilowatts, dice 10 kilowatts, ¿no? Entonces, jóvenes, la potencia es igual a 10 kilowatts. Si alguien se acuerda de los prefijos y sufijos que cuando dieron el examen del PSA, ¿no? Que era lo que más preguntaban, un kilo, sabemos que es 1000, ¿no? Entonces, esta acá con esta acá se va. ¿Y cuánto sería la potencia, jóvenes? Sería, 10.000 watts. exacto, 10.000 watts. Listo, jóvenes. Ay, caramba. La pregunta me dice calcular la velocidad con que la grúa subirá el material de construcción que pesa 1500 newton. Tenemos un peso aquí. Sería la potencia entre la fuerza, ¿no? Sí, podemos usar esta ecuación, fíjense. La potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Tenemos la potencia y tenemos la tenemos la fuerza y tenemos la potencia. ¿Cuál sería la fuerza en este caso? La fuerza, jóvenes, va a ser en este caso el valor del peso. No nos olvidemos que el peso es una fuerza. Por esta razón, entonces usaría esta de aquí. Pero el problema es con la potencia. Porque esa es la potencia que dice que tiene la máquina, ¿no? O el motor, ¿no? Pero sabemos que no todas las máquinas trabajan al 100%. Entonces, y eso es lo que me indica esta pregunta, ¿no? Ya, eso es lo que me indica esta pregunta. Me indica que su eficiencia del motor es del 80% y la eficiencia de la grúa también es del 80%. Entonces tenemos que tratar de calcular el trabajo o la potencia entregada, o perdón, la potencia útil, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿con qué ecuaciones vamos a calcular, jóvenes, en este caso? Ya, porque por si acaso tenemos potencia entregada, va a haber potencia perdida, potencia útil, todo eso, ¿sí? La potencia perdida aquí es del 20%, ¿ya? En este caso, jóvenes, a ver, vamos a usar esta ecuación, fíjense, a ver. La eficiencia, chicos, algunos la representan con esta letra griega, que es nano, ¿no es así? No, no dije enano, nano. ¿Ya? En este caso, jóvenes, esto va a ser igual a la potencia útil dividido entre la potencia entregada. Todo esto por el 100%. ¿Sí? Bueno, jóvenes, en este caso ya tenemos la eficiencia de cada uno de esos dos. ¿Es así? En la construcción de un edificio se tiene una grúa cuyo rendimiento es del 80%. Ya tenemos N. Ya tenemos N. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular ahorita? ¿Qué creen? A ver, aquí me dice la ecuación de la eficiencia. La ecuación de la eficiencia me dice que es igual a la potencia útil sobre la potencia entregada. Esos 10.000 watts, ¿qué creen que es? ¿Es la potencia útil o es la potencia entregada? A ver, ¿qué dice? Hola. Esos 10.000 watts, Útil. jóvenes, ¿qué dicen? ¿Es la potencia útil o es la potencia entregada? Potencia útil. Si no me equivoco, jóvenes, esa sería la potencia entregada. ¿Ya? Esa sería. Denme un segundito, jóvenes, ahorita vamos a terminar de calcular ya. No nos falta mucho, solo hacemos este más y terminamos ya. Denme un minutito, por favor.
Hola, hola, jóvenes, ya estamos de vuelta. ¿Está bien? Entonces, lo que les estaba diciendo, por si acaso la potencia entregada también se la conoce como la potencia teórica, ¿ya? Y esto en teoría es supuestamente el valor que tiene el motor, ¿no es así? Supuestamente este sería el valor que tiene el motor. Nosotros sabemos, jóvenes, que es el 80%, ¿no? En ambos casos es el 80%. Entonces, lo que necesitamos calcular es, primero calcular la potencia útil del motor y luego la potencia útil de la grúa. ¿Está bien? Entonces, tenemos ¿cómo se dice? Aquí vamos a anotar, tenemos dos eficiencias, 80%, la primera eficiencia es de la grúa. La segunda eficiencia, jóvenes, también es el 80%, pero es del motor, no se olviden. ¿Ya? En este caso, jóvenes, ya les dije que la potencia entregada es básicamente la potencia teórica. Por lo tanto, vamos a empezar nosotros ya con este valor. ¿Por qué? Porque esa potencia que me da de 10.000 watts es del motor y la eficiencia del motor es también del 80%. Entonces aquí voy a anotar mi ecuación, que va a ser la eficiencia 2 es igual a la potencia útil dividido entre la potencia entregada o también conocida como la potencia teórica, todo esto por el 100%. De aquí, jóvenes, yo voy a despejar la potencia útil. Eso quiere decir que la potencia útil, jóvenes, va a ser igual a la eficiencia 2 por la potencia teórica, ¿no es así? Dividido entre el 100%. Reemplazamos, denme un segundito, ahí está, ya volvió. Reemplazamos, y aquí sería, jóvenes, el 80% por la potencia teórica, que sabemos que son 10.000. 10.000 watts. Obviamente que todo esto va a ser dividido entre el 100%. Eso quiere decir que lo único que se puede aprovechar de los 10.000 watts que tenía simplemente son 8.000. ¿No es así? 8.000. ¿Ya? No se olviden que esta es la potencia que estamos calculando, pero del motor. Ahora vamos a calcular la potencia útil de la grúa. La potencia útil de la grúa. Aquí me olvidé colocar el subtítulo, pero ya bueno, ustedes lo acomodan, ¿no? Esta es la potencia útil de ¿cómo se llama? Del motor. Y el que vamos a hacer ahorita es de la grúa. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo vamos a calcular ahora en este caso? ¿Ya? En este caso, jóvenes, anotamos la misma ecuación que vamos a tener de la siguiente manera. Vamos a colocar potencia útil ahora de la grúa. ¿Sí? Potencia útil de la grúa dividido entre la potencia teórica. Ahora, ¿cuál es la potencia teórica? En este caso, la potencia teórica, ahora vamos a ocupar este valor de aquí, ¿ya? Porque no se olviden, jóvenes, la grúa depende del motor. El motor va a depender de la eficiencia teórica que tiene, ¿no es así? Supuestamente esta es su eficiencia teórica, ¿ya? O su valor, o su potencia teórica, ¿no? Entonces, por eso es que ahora este valor de aquí lo vamos a ocupar nosotros como si fuera el valor teórico, ¿ya? Aquí vamos a colocar de esa forma. Y por lo tanto, jóvenes, aquí por el 100%. Aquí despejamos otra vez la potencia teórica, perdón, la potencia útil, pero de la grúa, que sería la que está en la parte de arriba. Aquí despejamos entonces potencia útil de la grúa, que va a ser igual a la eficiencia 2. Ah, no, perdón, aquí es eficiencia 1, perdón. Eficiencia 1, por la potencia útil, pero del motor, ¿no? Así, dividido todo eso entre el 100%. 100%. Todo esto va a ser igual, jóvenes, otra vez al 80% por los 8.000 que teníamos, dividido entre 100%. ¿Cuánto sería esto, jóvenes? En este caso va a ser 6.400, ¿no? Ahí está, joven. Esa sería la potencia útil que va a tener la grúa, ¿ya?
O sea que básicamente está con casi con el 64% de su capacidad, ¿no? La grúa. ¿Ya? En función a la potencia teórica que tenía el motor, ¿no? Pero aquí no tenemos que calcular ninguna de estas dos, porque lo que me pide es la velocidad, si no me equivoco. Entonces, jóvenes, ya tengo esta potencia, tenemos esta fuerza, que ya les dije que es igual al peso, y simplemente despejamos lo que sería, jóvenes, la velocidad. Entonces, en la parte superior, despejamos lo que sería la velocidad, que va a ser igual a la potencia, jóvenes, útil de la grúa. Es así, a ver, ¿estamos bien? ¿Sí? Dividido en este caso entre la fuerza, que sabemos que es igual al peso. ¿Ya? Por lo tanto, aquí reemplazamos y aquí sería 6.400. No se olviden que la potencia se mide en joules sobre segundo. Todo esto dividido entre el peso, ¿ya? Que sabemos que en este caso son 1.500 newton. ¿Ok? A ver. Nosotros sabemos que watts es joule sobre segundo y joule es newton por metro. Entonces, estas serían las unidades. Y fíjense, newton con newton se va y bueno, voilà, como dice, me pedía la velocidad y en este caso la velocidad sabemos que se mide en metros sobre segundo, ¿no? ¿Cuánto sería, jóvenes, la velocidad? ¿Cuánto, jóvenes? Algo de 3, algo, ¿no? 4, algo, perdón. 4,3. 4,3. ¿Listo, jóvenes? Eso es lo que teníamos que haber hecho para este ejercicio. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, jóvenes, el siguiente ejercicio que tenía planificado hacer era este, pero lamentablemente no me va a dar el tiempo ya. Si quieren, les iba a decir, mañana, si quieren, para seguir resolviendo más modelos de exámenes, podríamos pasar en la mañana a las 8:30. No sé si están de acuerdo. Ya después